Buenas noches, mi nombre es Samuel Apolinario Velázquez, curso la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en cuarto semestre de Derecho, curso de Derecho Civil 2. En el tema pues, relacionado es de derechos reales de mero goce, el usufructo, el uso, de habitación y la servidumbre. Nuestro docente es el licenciado José Domínguez Reyes Pelicó. En los derechos reales de mero goce. El usufructo. Vamos a explicar qué es el usufructo. El usufructo es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. El usufructario posee la cosa, pero no es el de él. Tiene la posesión, pero no la propiedad. Puede utilizarla y disfrutarla. Obtener sus frutos tanto en especie como monetarios, pero no es su dueño. Por ello, cabe indicar que no podrá enajenar ni disminuirlas sin el consentimiento del propietario. Definición legal del usufructo. El Código Civil guatemalteco no tiene una definición exacta de lo que es el usufructo. En el artículo 703 del Código Civil guatemalteco alude a esta figura de indicar que pertenece al usufructario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan, ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. El usufructo en Guatemala, por tratarse de un derecho real como tuvo su primera aparición en el año 1917 en el derecho cónico y sigue existiendo hasta la fecha, y se encuentra establecido como figura denominada en el usufructo en los artículos 703 al 744 del Código Civil guatemalteco, decreto 106. Definición doctrinaria. El derecho real usar o gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro. Osorio 1955-770. Si bien es cierto que existen varios doctrinarios que enfocan el tema del usufructo, entre ellos Federico Peña, Alfonso Brañas, todos ellos se encuentran, es decir, que es el derecho real de goce. El usufructo es una figura muy peculiar, puesto que se constituye jurídicamente y está asentada en los derechos reales, y su esfera influencia involucra el derecho de la familia y el de sus decisiones. Nació en Roma, motivado por la necesidad de que toda mujer, el enviudar o estuviese en posibilidades para continuar viviendo dentro de estatutos económicos, le correspondiera sin que se le nombrara heredera, y perjuicio de sus hijos. Tal connotación perviere todavía en el derecho moderno. En el capítulo 1 del derecho civil encontramos derechos y obligaciones del usufructario. Extensión del usufructario. En el artículo 703 pertenece al usufructario todos los naturales o civiles que los bienes produzcan y ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a pertenecer al propietario, aunque esta persona haya dado o haya cedido esta parte al usufructario, ¿verdad? En la forma de constitución, en el artículo 704, el usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. El usufructo siempre va a tener, en este caso, pues se va a constituir por medio de un contrato, ¿verdad? O un acto de última voluntad. ¿Por qué un acto de última voluntad? Cuando pues la persona fallece, ¿verdad? Y su última voluntad pues es cederle ese bien a un familiar, ya sea consanguíneo o cualquier otra persona. Duración del usufructo, rendimiento. En el artículo 705 del Código Civil, el usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condiciones, pero no perpudiar o sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o de varias personas individuales, simultáneas, sucesivamente, o en caso de disfrute o sucesivo o usufructo solo aprovechará a la persona que exista, cuando incluye en el derecho anterior del usufructario. En el artículo 706 del Código Civil nos indica que el usufructo no puede acceder a 30 años, y nos indica que cuando la constitución del usufructo no se fije tiempo para la duración,
se entiende constituido por toda la vida del usufructuario, el usufructo no sea vitalicio y el constituido a favor de las personas jurídicas no podrán acceder a 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales y en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años, ¿verdad? Esto quiere decir que si es para una persona civil, ¿verdad? Son 30 años que puede durar el usufructo para esta persona. Pero si en el caso nos indica también que en el caso de bienes nacionales, por ejemplo, la municipalidad tiene un predio, ¿verdad? Y lo quiere ceder o lo quiere, en este caso, pues dar para que haga una construcción de una escuela, ¿verdad? Se extiende durante 30 años, durante 50 años, no a los 30, sino a los 50 años. Solo los 30 años puede gozarse esta porción de este bien para personas civiles, ¿verdad? Que digo, una herencia, ¿verdad? Disfruta durante 30 años. Pero si en el caso la municipalidad quiere ceder algún terreno, ¿verdad?, a una escuela, pues se extiende hasta 50 años. No hay derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tiempo de que está estipulado el usufructario gozar de la cosa, ¿verdad? Él no puede acrecer, ¿verdad? Si le dieron una casa, ¿verdad?, dentro del terreno, y él viene y quiere construir otra casa en el terreno, ¿verdad?, para hacer crecer, ¿verdad? Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Pues lo puede construir sin ningún problema, pero a la hora de venir la persona, el dueño, ¿verdad?, viene y reclama este bien, la otra persona no le puede exigir a él que le pague por hacer una doble casa o por tener otro bien dentro del terreno, ¿verdad? Entonces, como dice aquí el artículo 707 nos indica si él constituye o el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato. No hay derecho a crecer si el constituyente no ha establecido clara y extensamente, ¿verdad? Entonces aquí, aunque construya, aunque hagan más cuestiones dentro del terreno, no pueden acrecer esta parte. Derechos de los acreedores. En el artículo 708, los acreedores del usufructario pueden embargar los productos del usufructo, oponerse a toda cesión o renuncia de este que sea en fraude de aquellos, ¿verdad? Acá dice que los acreedores, si esta persona viene, ¿verdad?, y esta persona tiene una porción de tierra y hagamos de cuenta que tienen cacao dentro del terreno, y esta persona va a una institución financiera y solicita un crédito y se le da este crédito a la persona, pero estos bienes, ¿verdad?, estos bienes le pertenecen ahorita a la persona porque está gozando del bien, ¿verdad? Entonces sí le pueden embargar, ¿verdad?, esos bienes. Sin embargo, no le pueden embargar lo que es la porción de tierra, porque no tienen ninguna escritura, ¿verdad?, que lo respalda como legítimo dueño. Entonces sí le pueden embargar lo que son los frutos, ¿verdad?, de lo que él está cosechando, pero sin embargo no le pueden embargar, pues en este caso, pues la tierra. En el derecho de usufructario, que el artículo 709, los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones que tales frutos estén a efectos de anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse o su fruto pertenece al propietario, ¿verdad? Si ya hay un fruto, ¿verdad?, que ya viene y se lo cedan o le cedan esa porción de tierra a la persona, no quiere decir de que eso también va a gozar, eso todavía le pertenece al legítimo dueño de la propiedad, ¿verdad? Entonces a él solo le van a ceder el goce de la cosa. En el artículo 710, los frutos civiles pertenecen al usufructario de día a día. El artículo 711, el usufructario de cosas muebles que se gastan o deterioran lentamente o por el uso que tiene derecho a servirse de ellas según una naturaleza o destino, y al fin del usufructo no está obligado a restituirlas, sino al estado de que se hay.
respondiendo solamente en aquellas pérdidas, deterioros que prevengan de dolo o culpa, ¿verdad? Pues bien sabemos, ¿verdad? Si a la persona le entregan una casa, ¿verdad? Y le dice, mire, viva ahí sin problema, no le voy a cobrar, viva unos 15, 20 años, sí está obligado a mantener lo que es la casa, ¿verdad? Pero si se va deteriorando conforme el tiempo, pues tampoco puede venir el legítimo dueño y exigir, ¿verdad? De que le entreguen la casa nueva, ¿verdad? Porque aquí en el artículo dice, pues, de que la cosa conforme del tiempo pues se va deteriorando. Si la situación es a lo contrario, de que viene a la culpa o al dolo, ¿verdad? Que con intención lo hace, con intención de dañar, ¿verdad? La propiedad, de deteriorar la propiedad ya con hecho pensado, ahí sí, el legítimo dueño ya puede proceder, ¿verdad? Y en solicitarle de que tiene que entregar el bien tal y como él se lo cedió, ¿verdad? En el artículo 712 el usufructo de una heredad y extiende sus bosques y arborales, pero un usufructuario debe conservarlos o responder al árbol de arriba, sujetándose a la explotación y las disposiciones de las leyes forestales, ¿verdad? Acá, pues, aunque sea legítimo dueño, ¿verdad? Y le ceda esa porción, siempre la persona tiene que regirse a las leyes de las forestales, ¿verdad? No puede talar, no puede, por lo mismo la fauna y la flora. Obligaciones de restituir. En el artículo 712, si el usufructo comprende cosas que no puede usarse sin consumirse o el usufructuario está obligado a restituirlos igual en género, cantidad, calidad. Si esto no fuera posible a pagar su valor y se hubiese dado estimada o su precio corriente al tiempo de cesar su usufructo no fueren estimados. La garantía. En el artículo 721 del Código Civil nos indica el usufructuario debe garantizar el buen uso del derecho y satisfacción del propietario. No está obligado a prestar garantía al donante con reserva de usufructo y el que hubiese sido despensado de tal obligación por el instituyente. Derechos de propietario perturbados por un tercero. El artículo 734, si los derechos de propietario son perturbados por un tercero, sea del modo o el motivo que fuere, usufructuario está obligado a ponerle en conocimiento de aquel. Si no lo hace, es responsable de los daños que resulte como si hubiera sido ocasionado por su culpa. ¿Qué nos indica este artículo? En los artículos nos dice que el derecho de propietario perturbados por un tercero. Si un tercero viene y entra a la propiedad, ¿verdad? Y va con un dolo a dañar la propiedad, si esta persona, lo que es el usufructuario, no notifica al legítimo dueño del terreno, se convierte también como si él lo hubiera ocasionado, como si él hubiera tenido culpa, ¿verdad? Entonces, si él omite esta parte de decirle o venir e informarle al legítimo dueño de lo que está sucediendo dentro de la tierra, también viene y ocasiona el mismo daño que está ocasionando el tercero dentro de la cosa que se está usando. El usufructo sobre animales. En el artículo 737, si el usufructo está constituido sobre animales y estos perecen sin culpa del usufructuario, solo estará obligado para con el propietario darle cuenta de las pieles y su valor. Pero si no todo en rebaño pereciere y el usufructuario está obligado a reemplazar con las crías de animales muertos, ¿verdad? Si pues se muere el rebaño, ¿verdad? De los animales y todo, y pues de plano no se puede hacer nada. Pero si pues si no todo el rebaño perece, ¿verdad? El usufructuario está obligado a devolver o a reemplazar los animales muertos. Los convenios internacionales sobre el usufructo no es figura de derecho civil interno. La Constitución Política de la República de Guatemala es una figura jurídica del derecho civil y el usufructo y su regulación se encuentra en el Código Civil guatemalteco. El Código Civil, el usufructo se fundamenta está regulado de manera integral en el libro segundo del Código Civil de Guatemala del derecho
o del decreto ley número 106. Las leyes especiales y aplicables. Sí, se extienden leyes especiales en Guatemala que regulan en aspectos particulares y el usufructo, especialmente cuando se trata de bienes de Estado con fines sociales. Ley de adjudicación, venta y usufructo de bienes inmuebles, propiedad del Estado de Guatemala, decreto 26/2007. Y encontramos la jurisprudencia, ver sentencia en la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia de la fecha del 15 de marzo de 1995, y que en el presente caso en el amparo considera violados entre otros sus derechos y constitucional de garantías de la propiedad privada contenido en el artículo 39 de la Carta Magna por su titular de derecho de usufructo vitalicio del inmueble identificado en autos. Manifiesta que a partir de su derecho cualquier persona que ocupe tal inmueble es un simple tenedor o intruso, dándole ambos calificativos al demandado. También estima que porque una conformidad de la doctrina de juicio sumario puede accionar en caso de cualquier cuestión derivada al uso de inmuebles del artículo 237 del Código Procesal Civil y Mercantil ha sido violado porque a su juicio al medio idóneo para ventilar este conflicto y se exige la institución del derecho del uso contra una simple tenedor o intruso cuando confirme el fallo de primera instancia. En esta jurisprudencia pues es del usufructo, ¿verdad? Entonces en la Corte Suprema de Justicia el expediente que lo podemos encontrar en la Corte Suprema de Justicia. En el capítulo segundo, modo de extinguir el usufructo, la extinción del usufructo. En el artículo 738, el usufructo extingue: número 1, por muerte del usufructuario; número 2, por vencimiento de plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resultoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Tercero, reunión del usufructo o la propiedad de una misma persona, pero la reunión se verifica en una sola cosa o pertenece al usufructado, en los demás subsistirá en el usufructo. Cuarto, por su prescripción. 5, por la renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto a renuncias hechas en fraude de acreedores. 6, por la pérdida de cosa de usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto, y por la anulación o cesación del derecho de que sustituye en el usufructo. Pues acá un claro ejemplo en el inciso número 1 del artículo 738 que dice por muerte del usufructuario. Aquí pues obvio, o sea, ahí se le cedió el goce de la cosa a la persona, ¿verdad? Pero pues esta persona pues muere, entonces ahí se extingue el usufructo, ya no lo puede gozar porque ya no está la persona pues física, ¿verdad? Entonces ahí se extingue totalmente el usufructo, ¿verdad? Y también por prescripción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir por prescripción? Es cuando ya el documento o el contrato pues llegó a su fin, ¿verdad? Si en este caso, pues como les comentaba anteriormente al inicio, que son 30 años, y ya a los 30 años se venció el plazo, ¿verdad? Ya se le cedió sus 30 años, pues ahí prescribe lo que es el usufructo de la persona con el legítimo dueño. Cesación del usufructo. El artículo 739 también puede cesar el usufructo por el abuso de usufructuario, haga su derecho de deteriorado de los bienes o dejándolos perecer por faltas de reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar en el propietario en el mismo caso a que se le ponga la posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deduciendo honorario y administración, fijando la conformidad de la ley. Destrucción del bien usufructuado. El artículo 740. Si el usufructo estuviera constituido sobre una finca de la que forme parte de un edificio y éste llegare a perecer en cualquier modo que sea,
el usufructario tendrá el derecho a disfrutar del suelo y de los materiales de los mismos. Sucederá cuando el usufructo estuviere constituido solamente sobre el edificio y éste preciera. Si en tal caso, si el propietario considere construir otro edificio, tendrá derecho de ocupar el suelo si al servirse de los materiales quedándose obligados a pagar el usufructario mientras dure el usufructo de los intereses de las sumas correspondientes del valor del suelo y de los materiales. En el capítulo tercero encontramos el uso y la habitación. En el artículo 745, en el uso del derecho, se sirve de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para necesidades de usuario y de su familia. Contenido de la habitación. El artículo 746. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho de su familia, aun cuando no haya tenido el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso de habitación se regulan por el título que los constituye y si el título no determina la extensión de estos derechos, se regulan conforme a los artículos siguientes. Son derechos inalienables. En el artículo 748. Los derechos de uso de habitación no pueden enajenar, gravar ni arrendar obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario. En el artículo 749, obligaciones que prestan garantía y haber inventario. Para gozar de los derechos de uso de habitación debe presentarse previamente garantía y hacerse de formal inventario de ejecución del Estado. En los inmuebles el citado de propiedad en cuanto la garantía rige en las mismas prescripciones que para el usufructo. En el artículo 750 de los derechos de uso de habitación establecen que se pierden de la misma manera el usufructo. Derecho de uso. Convenios internacionales no es objeto de convenio internacional. Constitución política de la República de Guatemala no se regula de forma explícita en el artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que constituye que se regula el derecho de la propiedad en el artículo 39, siempre de la Constitución Política de Guatemala. En el Código Civil, el derecho de uso o de figuras del derecho civil regula que en el Código Civil, en el artículo 745, el uso de derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de frutos de ella en cuanto basten las necesidades de usuario de tales de su familia. Leyes especiales aplicables no hay, todas se basan en el Código Civil. Derecho de habitación. El derecho de habitación es un derecho real de goce que permite a una persona llamada habitacionista vivir en una casa ajena o en una parte de ella para satisfacer sus necesidades de vivienda y las de su familia en una forma especializada y muy limitada del derecho de uso. Convenios internacionales no tiene ya que la figura de propiedad en el derecho civil. Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho de uso se basa específicamente en el Decreto Ley 106. El Código Civil en el derecho de habitación se fundamenta en el Código Civil de Guatemala, el Decreto Ley número 106. Se regula específicamente en el título tercero, usufructo, uso de habitación, del libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. En esencia del artículo 747, la propiedad de voluntad de las partes para definir derechos y obligaciones de habitacionistas y solo recurren a la ley como una norma subsidiaria o de apoyo. Leyes especiales. El derecho de habitación en Guatemala no tiene una ley especial que lo regule de forma exclusiva y exclusiva como figura principal de fundamento de regulación principal se encuentra en el Código Civil. De las servidumbres en el capítulo primero de disposiciones generales. Concepto. El artículo 752. Servidumbre. En este gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio destinado de dueños para utilizar pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas como servidumbre en beneficio de otro inmueble a cuya favor está constituida. En la servidumbre se llama predio dominante, el que sufre, y predio de sirviente. En el artículo 753, la servidumbre consiste en no hacer o tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigir la ejecución
De hecho, es necesario que esté expresamente determinado por ley o que acto que se constituye por servidumbre. Clasificación. En el artículo 754 las servidumbres son constituidas y constituidas aparentar y de sus continuas aquellas cuyo uso puedan ser necesarias intervenciones de ningún hecho actual del hombre y disposiciones de aquellas de uso o necesidad de cual el hombre son aparentes que anuncien obras exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento y aparentes las que presentan exteriores de su existencia. Inseparabilidad. Artículo 755. Las servidumbres son inseparables del inmueble a la que activa positivamente pertenece y los inmuebles mudan a dueño y servidumbre continúa ya siendo activa y precisamente en el periodo que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Servidumbre voluntarias y legales. En el artículo 757, las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntaria de las propiedades. En el capítulo segundo, de los servidumbres de acueducto. Casos en que puede imponerse. En el artículo 760 puede imponerse la servidumbre forzosa de acuerdo para que la conducción de aguas destinadas a algún servicio, utilidades de pública o previa indemnización. Puede imponerse también servidumbres forzosas de acuerdo para objetos de interés privado previa indemnización en caso de lo siguiente: establecimiento de aumento de riesgos, establecimiento de daños y fábricas, desasociación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión y salida de aguas procedentes de alumbramientos y artificiales y de salida de aguas escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evolución de sobresalantes. El capítulo tercero de servidumbre legal de paso. Prescripción. En el artículo 788, la acción para reclamar esta indemnización prescribe, pero aunque se prescriba sucesivamente la servidumbre obtenida. Lugar de servidumbre. En el artículo 789, el dueño del predio tiene el derecho de señalar el lugar donde ha constituirse la servidumbre de paso. Si no estuviere de acuerdo el dueño del predio dominante a ser imparciable o muy gravoso para este lugar, dejándose totalmente ocurrir el juez competente para que oye y dictamente el expertise resuelva la más conveniente procuración conciliar los intereses de los predios para la servidumbre. Predio obligado. El 790. Si hubiese varios predios por donde pueda darse el paso obligando a la servidumbre, será aquel donde fuera más corta la distancia. Si hasta fuera igual de dos más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso, ¿verdad? En ese artículo nos indica que si hay varios predios, ¿verdad?, y está la servidumbre de paso, ¿verdad?, van a tomar siempre la más cercana para la población o para la persona para que él pueda acceder a este caso a salir a la calle, ¿verdad? Entonces, si cualquiera de los dos, si hagamos de cuenta que hay dos terrenos que están en la misma ubicación y que tienen la misma distancia, el juez va a dictaminar a qué terreno le va a dar lo que es la servidumbre de paso. En el artículo 792, si un fondo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división, los vendedores, permutantes o coparticipantes están obligados a dar paso sin indemnización alguna. ¿Qué quiere decir esto? De que si hay un terreno y el terreno queda absorbido en su totalidad, pared del lado derecho, lado izquierdo, lado atrás, lado de enfrente, el juez va a dictaminar en cuál de los terrenos que tiene aledaños se va a hacer el paso de servidumbre. Y esto no quiere decir de que el juez va a dictaminar y va a decir, mire, se va a hacer este paso para que pasen los peatones. Tampoco el juez va a exigir de que se le dé una indemnización a la persona donde se le va a quitar porción de tierra, ¿verdad? Simplemente el juez va a dictaminar, bueno, me tira la pared, usted hace lo que es el sendero porque tiene que pasar las personas de la casa
de atrás, ¿verdad? Entonces no va a haber ninguna indemnización, ¿verdad? La persona no puede pedir indemnización porque ya va por medio de una orden de un juez. De las servidumbres voluntarias. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. En el artículo 799, el ejercicio de extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y en su defecto por las disposiciones de este capítulo. Propiedad común. En el artículo 800, se fueren varios de propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre sino que el consentimiento de todos. El artículo 801, si fueren varios los propietarios y no solo de aquellos adquieren la servidumbre sobre otro predio a favor del común, todos los propietarios podrán aprovechar de ella, quedando obligados gravemente a los pactos que se hayan adquirido. Capítulo 5. Distinción de las servidumbres voluntarias. El artículo 817. Las servidumbres voluntarias se extinguen. Número 1. Por no uso, cuando la servidumbre fuere constituida y aparente por el no usar de 3 años, contados desde el día de que dejó de existir el signo que aparente las servidumbres cuando fuere constituida, o aparente de que no el uso de 5 años, contados desde el día de que dejó de usarse, por haber ejecutado el dueño de su punto sirviente acto contrario de la servidumbre y por haber prohibido que se usare de ella, si no hubo acto contrario de apropiación, aunque no hay usado de la servidumbre. Si uso hubo tales actos, pero continúa el uso, no correr el tiempo de la prescripción. 2. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño sirviente de tal estado no puedan usarse las servidumbres, si el sucesivo de los predios vuelve al estado de anterior, de manera puede que el usarse de ella. 3. Cuando la remisión gratuita o onerosa hecha por el dueño de promedio dominante. 4. Cuando la constituye una virtud, un derecho revocable se vence en el plazo, se cumple la condición y es sobresciente las circunstancias de que debe poner término. La prescripción y posición por indiviso. Artículo 818. Si el predio del dominante pertenece a varios dueños por indiviso, el uso de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Artículo 819. Si entre los propietarios hubiese alguno contra quien leyes especiales no corre la prescripción, corre contra los demás. Prescripción de las servidumbres legales. Artículo 820. Las servidumbres legales establecidas por la utilidad pública o comunal se pierde no por el uso de 5 años, sino se pierde durante el tiempo que ha adquirido disfrute de aquellas. Artículo 821. El aprovechamiento de comunes de las aguas públicas y las concesiones de aprovechamiento especiales que quedan sujetos a las establece en la ley reglamento específicos. Servidumbre. La servidumbre es un derecho real que establece un gravamen, una carga o una limitación sobre un bien inmueble y es beneficio de otro inmueble que pertenece al dueño distinto o beneficio de una comunidad de una persona determinada. En términos sencillos, el derecho de usar el predio de otra manera específica impedirle al propietario de hacer algo su propio predio. Clasificación de servidumbre. Número 1. Por su origen. Las servidumbres legales o forzosas son aquellas cuya imposición ordena por la ley, sea por necesidad o por utilidad pública, incluso contra la voluntad del dueño predio serviente. El ejemplo más importante es la servidumbre legal de paso. Servidumbre voluntaria son las que establecen por acuerdo o contrato de los propietarios de ellos predios y disposiciones testamentarias. Servidumbres naturales derivan de las situaciones naturales de los predios con la obligación de un predio inferior y recibir aguas que influyen naturalmente el predio superior. Servidumbre. Internacionales no hay constitución política de la República de Guatemala. La servidumbre como un derecho real no está desarrollado en la Constitución. Jurisprudencia de la servidumbre. Ver la sentencia del expediente vicio 88-2006, aplicación de la Cámara Indebida Civil de la Ley de la Corte Suprema de Justicia, parte conducente. Es una norma que no pertenece o no contiene el supuesto jurídico aplicable a los hechos contributivos, es decir, que apoyan en un concepto que no es permitente para el caso
que resuelve el presente caso. Sancionistas de la sala sentencionadora y aplicó de forma indebida el artículo 603 con el Código Civil que procura extinguir la extinción de la posesión cuando la cosa poseída es abandonada o desamparada más de un año o más de 4 años cuando la expresa o totalmente manifiesta la intención de aprovecharse específicamente en el ocurrido de aplicación debida de la ley, que norma, cito, sala no tiene relación con los que establece. Gracias, buenas noches.